Buenos días, compañeras, compañeros, profesor. Junto con mi compañero Iván Javier Blanco y yo, Andrés Felipe Gómez, les haremos esta primera presentación del tema correspondiente a las otras metodologías para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. En esta presentación haremos una apertura del tema, un resumen de la metodología que vimos en clase tanto para el caso On-Grid como para el caso Off-Grid. En esta primera presentación, que es un avance, mostraremos dos metodologías, una para cada caso. Al final tomaremos una metodología de las que presentamos y nos uniremos un breve ejemplo, presentaremos una conclusión y de esa manera terminaremos. Para este primer avance se nos ha recomendado la presentación de metodologías que ya hemos encontrado y por gusto hemos querido presentar una para cada caso. El ejemplo que traemos también es aplicado a un caso de la vida real y con ella estará asociada la conclusión que presentaremos al final. Ahora, iniciando con el resumen de la metodología vista en clase para el caso On-Grid, debemos recordar que los tres elementos importantes para este sistema es el panel fotovoltaico, el inversor y el medidor bidireccional. Además de eso, se debe contar con la red y una carga que alimentar, pero equipos importantes, el panel, el inversor y el medidor bidireccional. En clase vimos una metodología la cual consistía en que teníamos el dato de demanda mensual que obteníamos del recibo de la ESA y apoyados en la norma técnica buscábamos la demanda en por unidad y ahí sacábamos la demanda diaria en watts. Además de eso, obteníamos datos climatológicos del Atlas del IDEAM y tomábamos valores de irradiancia. Esta irradiancia era horizontal. Y además de eso, en Google nos apoyábamos para buscar la temperatura ambiente del lugar. Después de ello, buscábamos las fichas técnicas de los elementos que íbamos a usar. En este caso, el panel fotovoltaico y el inversor, donde los principales parámetros que teníamos que tener en cuenta de estos dos componentes es la potencia nominal del panel, el NOC, el beta, la eficiencia del panel, el área del panel y la eficiencia del inversor. Después de ello determinamos el número de paneles con las ecuaciones que se presentaron en clase hasta el día de hoy. Y además de eso, luego hacíamos un estudio de comportamiento del sistema con las ecuaciones que se nos presentaron en clase apoyados en la herramienta Excel y con el Atlas del IDEAM para la irradiancia de la zona. Ahora, para el caso Off-Grid, debemos recordar que los principales elementos eran el panel fotovoltaico, el inversor, la batería y el controlador. En este caso, vimos que no contábamos con un recibo que nos diera el dato de demanda mensual, así que para ello tomábamos un cuadro de cargas, el cual hacíamos una lista de todas las cargas que íbamos a alimentar y además de eso, el tiempo en el día en horas en el cual esas cargas iban a demandar energía. Luego de ello, al igual que con el caso On-Grid, teníamos datos climatológicos, del IDEAM obteníamos la radiancia horizontal y, apoyados en Google, de la temperatura ambiente. Luego de ello, buscábamos la ficha técnica del panel fotovoltaico, del inversor y además de la batería. Para ello tomamos en cuenta datos de la potencia nominal del panel, el NOC, el beta, la eficiencia del panel, el área del panel, la eficiencia del inversor, la eficiencia de la batería, la tensión de la batería, la capacidad de la batería y el SOC mínimo. Luego de ello determinamos el número de paneles y el número de baterías que se iban a presentar en clase. Hay que tener en cuenta que este caso, o sea, el número de baterías y el número de paneles, era algo tentativo, tanto para el caso On-Grid como para el caso Off-Grid. Todo dependía del diseñador. Además de eso, se realizaba el estudio del comportamiento del sistema y principalmente se observaba la energía generada y el ACS. Ahora, la primera metodología que vamos a presentar
es de un trabajo de grado del Instituto Politécnico Nacional en México. Este se titula Metodología de un sistema fotovoltaico conectado a la red para uso en luminarias del edificio 3 del ENCIME Zacatenco. En él se menciona una serie de pasos que se pueden seguir que no están alejados de lo que nosotros trabajamos en clase. El primero de ellos es el calcular la energía diaria consumida. Básicamente lo hacen como si fuera armar una lista de cargas, sumar y multiplicar por el número de horas. Luego de ello, se recomienda verificar la zona en la que se hace la instalación y observar que no hay obstáculos como sombras en las principales horas del día y que el panel tenga una inclinación mínima de 10 grados para que cuando haya lluvia el agua escurra. De igual manera para cuando hay nieve, solo que en este caso no se incluye porque habitamos en una zona tropical. También nos decían, pues nos dice el trabajo de grado que la inclinación debe ser la latitud del lugar más los 10 grados que se recomiendan. Luego de ello se selecciona el inversor y se debe seleccionar dependiendo del tamaño de la instalación que se pretende realizar. Decidida la potencia del sistema fotovoltaico, ya se puede seleccionar el inversor. Posterior a ello, se da el número de paneles, el cual se sigue la fórmula que estamos viendo en pantalla, que el número de paneles es igual a la energía consumida diariamente, que lo obtuvimos en el primer paso, sobre la tensión máxima del módulo fotovoltaico, sobre la corriente máxima del módulo fotovoltaico y la radiación de la localidad. Es por ello que debemos tener datos climatológicos del lugar. Finalmente se selecciona el medidor, el cual se requieren dos contadores, uno ubicado entre el inversor y la red que cuantifique la energía que genera o inyecta y otro que cuantifique un consumo del inversor en ausencia de la radiación solar. Continuando con la presentación, les voy a presentar un trabajo de grado, el cual es un estudio, diseño e implementación de un sistema de energía solar en la comuna Puerto Roma de la isla Mondragón del Golfo de Guayaquil, en Ecuador, de las provincias de Las Guayas, el cual lo llevó a cabo la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador para llevar la energía eléctrica a esta región, debido a que en esta región no poseen servicios de electricidad, de agua potable. Entonces este servicio que implementaron les permitió solucionar algunas necesidades para la gente que vive en esta parte de Ecuador. Entonces, la implementación de cómo abordan para dimensionar el sistema fotovoltaico, primero comienzan haciendo un cuadro de cargas, pero este cuadro de cargas va hecho para cada casa de las viviendas de la región. En este caso hacen dos circuitos, uno para iluminación y uno para toma corriente, y se hacen a partir de los siguientes datos. Entonces, para la iluminación, para una vivienda, son 5 puntos de iluminación, los cuales van a tener una potencia de 55 watts y un uso de 4 horas, ¿sí? Entonces, el cual nos daría 220 watts horas. Y para los tomacorrientes, van a usar solamente un tomacorriente en las viviendas con una potencia de 10 watts y con un uso de 4 horas, que es para cargar el celular. Ahora, los cálculos técnicos de los equipos a implementar son 4 pasos: potencia de cada circuito, consumo diario de cada circuito, potencia total instalada y consumo diario de la vivienda. Para la primera parte, potencia de cada circuito, tenemos que tener la cantidad de puntos instalados, que son 5, ¿sí? Las 5 puntos de luminarias, y eso va multiplicado por la potencia unitaria de cada punto, lo cual nos da 11 watts, y lo cual es la potencia total del circuito A1, ¿sí? Entonces, ahora para el consumo diario de cada circuito, ¿cuánto consumiría diariamente cada circuito? En este caso estamos tomando como ejemplo el paso anterior. Tendríamos una potencia total del circuito A1, que son 55 watts, y el número de horas que se usan en el día son 4 horas, los cuales nos dan 220 watt horas.
salte. Potencia total. Ahora sigue el paso C, que es la potencia total instalada para el circuito C1 y el circuito A1. Teniendo las dos potencias, el circuito A1 es de las 5 luminarias, las cuales eran 5 luminarias por los 11 watts serían 55 watts. Y para el toma corriente, que es un solo toma corriente, por la potencia que disipa él, que son 10 watts, tendríamos 10 watts. Entonces la potencia total instalada para la casa serían 65 watts. Ahora calculamos el consumo diario de la vivienda. El consumo diario de la vivienda serían para el circuito A1 220 watts y para el circuito del toma serían 40 watts horas, ¿sí? 220 watt horas y 40 watts horas, lo cual nos da la suma de las dos, 260 watt horas en total para el consumo diario de la vivienda. Ahora, el cálculo del consumo total del sistema. Podemos ver en la descripción que tenemos el rendimiento de la batería, el rendimiento del inversor, los cuales se implementaron para este proyecto, medio de energía, diario consumo de energía diario de corriente continua y consumo de energía diario en corriente alterna. En este caso, el cual implementaron, vemos que la energía diaria en corriente continua que consumen las viviendas es cero. Por lo tanto, en la ecuación que podemos ver que es el medio de energía de diario consumo, la energía que se consume diariamente, es igual a la energía en continua sobre la eficiencia de las baterías más la energía en alterna sobre la eficiencia de las baterías por la eficiencia del inversor. Como la energía en continua es cero, tenemos al final que el cálculo es la energía de alterna sobre las eficiencias de la batería por el inversor, el cual nos da 320.9877 watts y lo llevamos a nuestro cuadro. Ellos hicieron una aproximación que eran 320 watts horas al día. Cálculo de la batería del sistema. Entonces vemos también otra descripción que ellos utilizaron, que son el consumo medio total, que es el que calculamos anteriormente, el consumo de corriente medio en el día de batería, profundidad de descarga de la batería y consumo de potencia de la batería. Entonces, para este ejemplo, ellos usaron días de autonomía que fueran 2, la profundidad de descarga que sería de 0.5 y esto es para modelar cuánto sería la capacidad de la batería que necesitaríamos en ampere horas y en watts horas. Entonces, la capacidad de la batería serían igual a los días de autonomía por la energía media calculada en el paso anterior sobre la profundidad de la descarga, lo cual nos da una capacidad de batería de 1280 watts horas. Y para la capacidad de la batería arroja 107 amperes hora, que es la capacidad de la batería sobre el voltaje de la batería. Dimensionamiento del panel solar. Acá, en este punto, se opera de la misma forma como se trabaja normalmente en las plantillas que hemos venido haciendo. Entonces, lo primero que calculan es las horas solar pico, ¿sí? Lo que puede entrar en un panel. Como ya sabemos que la prueba de un panel solar se hace en 1000 watts sobre metro cuadrado, entonces acá miramos cuántas son las horas solar pico que inciden sobre ese panel. Entonces, en este caso utilizaron una radiación promedio de 4655.19 watts hora sobre metro cuadrado. Y entonces tendríamos un total de horas solar pico de 4.6 horas. Entonces, luego calculamos la potencia del módulo, que sería la ecuación que está en la izquierda, que es 1.25 por la energía promedio consumida que calculamos en el paso 1, dividida entre las horas solar pico. Entonces tendríamos que es una potencia de los módulos de 86 watts pico que necesitaríamos para implementar en una vivienda. Dimensionamiento del inversor. En el dimensionamiento del inversor utilizamos la ecuación de la izquierda, que es 1.25 por la potencia instalada por 3. Entonces, la potencia instalada, como vimos en el paso C que está en la parte derecha,
La potencia instalada para los dos circuitos de 55 watts y 10 watts son 65 watts. Esa es la que se va a implementar en la ecuación y nos daría una potencia del inversor de 243.75 watts. Y ellos hablan que el máximo, o sea, el inversor con una potencia máxima del inversor debería ser, que se puede llegar a utilizar, serían 300 watts máximo para que opere y funcione a condiciones correctas. Como conclusión tenemos que para el dimensionamiento del sistema aislado, el cual presentamos de la Universidad Politécnica Salesiana, primero se hace un estudio de cargas y se hace un dimensionamiento a partir de la potencia disipada por cada circuito, el cual va a permitir hacer el resto de cálculos, ya sea de los paneles, las baterías, el inversor y los módulos fotovoltaicos, el cual le va a permitir a las viviendas autoabastecerse y no necesitar de un servicio de energía eléctrica de red. La bibliografía la que usamos para realizar esta presentación, y muchas gracias por su atención.